No, maybe I'll talk later on because my essay separates Ok, quiero hablar más tarde, así que... bueno, quiero hablar después. Está bien. ¿Nadie quiere hablar? Antes que nada le agradezco especialmente a Juan Pablo y a Santiago, Juan Pablo Sosa y a Santiago Díaz, que bueno, hicieran el esfuerzo de armar estas relaciones, este libro entre franceses, argentinos, canadienses, turcos, al interior de un movimiento rítmico de por sí desigual. Quiero sostener eso, ¿no? Porque antes que nada hay un libro acá en juego y yo quiero convidarlos a que lo lean. Y lo que quiero decirles es que a pesar de la condición desigual de los ritmos y estilos, ese es el problema central que atraviesa este libro. Digo desigual porque yo pensaba cómo sobrevolar una cantidad de artículos tan diversos que discuten distintos niveles ontológicos, filosóficos respecto del sonido, discusiones al interior de la historia de la filosofía sobre la construcción o no de los oídos de los filósofos, cosa nada menor, ¿eh? Capital e importante, porque hay filósofos que gozan de una especial sordera y otros de una agudeza singularísima. Y un tercer nivel que es la discusión al interior de series que resuenan para la teoría musical. Es decir, que la complejidad de los materiales hace que uno pueda leer esos tres niveles por lo menos. ¿Sí? En esos tres niveles yo me preguntaba qué era lo que sobrevolaba a todos ellos, qué podían tener en común esta diversidad de artículos desiguales. ¿Qué es lo que podría hacer que este libro no fuera solo una anomalía irregular producido por la alucinación de los dos editores, compiladores, tan esforzados en este trabajo? Digo, algo alucinatorio tiene el libro, en tanto que efectivamente hace de esa anomalía desigual una convivencia. Pero también ese es el problema político, y ese es el problema de alguna manera estético que está en juego. Entonces me preguntaba, repito, ¿qué sobrevuela estos artículos? ¿Qué tendrían en común? Si tuviera que decir, bien, ¿por qué se los recomiendo leer? Independientemente de lo que discuten específicamente sobre la música, o de la relación filosofía-música, o de la relación de los problemas filosóficos con su propia tradición ontológica que podrían tener un vínculo de resonancia con la música, ¿qué es aquello que en este libro podría de alguna manera constituir una síntesis que de alguna manera haría o los interesaría por atravesarlo? ¿Ven? Un esfuerzo estoy haciendo para que la desigualdad que produjeron los editores pueda convivir en última instancia de algún modo. Parto de una frase que yo elegí en mi artículo dentro del libro. Es una frase que dedica en un momento muy muy especial. Es el momento después de una larga enfermedad de François Châtelet, a la que Deleuze asistió. Una enfermedad crónica, severa, muy similar a la que él estaba padeciendo y sin embargo a la que acompañó, y en la que en los pocos momentos de intervalo dentro de la vida hospitalaria hablaban sobre música. Escribió un texto que se llama Pericles y Verdi, dedicado a la filosofía de François Châtelet, Deleuze, y en ese texto hay una pequeña cita, pero muy hermosa y al mismo tiempo que podría ayudar a poner en resonancia el conjunto de estos textos. La cita dice así: Deleuze dice, el arte musical tiene esta virtud: actúa por medio de la materia sutil, hace sensible la materialidad de los movimientos que habitualmente atribuimos al alma.
Hay en esta pequeña frase toda una provocación. El definir a la música por una materia sutil y el de tratar de establecer una tensión entre lo que podemos alcanzar directamente por el cuerpo y aquello que de alguna manera habríamos atribuido desde la filosofía antigua a la moderna al alma, es decir, a la producción del alma, del espíritu, de la conciencia o, si queremos, del cerebro. Un territorio que Deleuze atraviesa con mucho interés y, sin embargo, cuando refiere al mundo de la música, dice es el lugar, es el territorio, es el intervalo. Una palabra, viste, que me gustaba, pero tiene importancia dentro del mundo sonoro. Es el intervalo en el cual hay una resonancia directa del cuerpo y la materia, a la que llaman sutil. Entonces digo, este es un libro sobre la materia sutil. Ya hay una idea que reúne a todos los textos. O también, si ustedes quieren, en virtud de lo que decía Pascal recién, este es un libro sobre el tiempo flotante. ¿En qué consiste esa materia sutil? En una insistencia simple abordada, sin embargo, de modo múltiple dentro del libro. Se dice en estas páginas una y otra vez que el ritmo es el alma del mundo. Esta es la idea de fondo. El ritmo es el alma del mundo. ¿Qué es el ritmo? Tal vez, si quisiera remitir a uno de los textos en particular, Richard Pinaz toma en particular esa noción. El ritmo es el alma del mundo. Ahora bien, ¿qué es el ritmo? Él intenta definir el ritmo de alguna manera, porque en última instancia creo que esa es la preocupación de fondo por el que Deleuze establece una relación entre filosofía y música. Tratar de comprender qué es el ritmo. ¿Sí? Y en última instancia, cómo el ritmo podría crear afecciones y percepciones. En ese sentido, entonces, digo, ese es el problema de fondo que atraviesa estos artículos, el hilo conductor, si ustedes quieren. Es decir, la materia sutil, el tiempo flotante, es decir, el ritmo. El ritmo es un componente vital de la materia y de sus resonancias. De este modo, uno podría decir que el ritmo es la absoluta necesidad de la música, porque los seres musicales son complejos rítmicos, pero de igual modo que todos nosotros. Quiero decir entonces que aquí hay una segunda idea que está ligada al concepto mismo de ritmo, que es inseparable el complejo musical del complejo rítmico de la producción de subjetivación. En ese sentido, entonces, uno podría decir que lo que atraviesa estas páginas es como el ritmo es una absoluta necesidad de la música y una absoluta necesidad de la vida. Avanzo entonces. El ritmo, Deleuze lo piensa de un modo muy preciso, como una tensión de duración. Y de ningún otro modo lo piensa de ese modo en relación no solo a Bergson, sino fundamentalmente a Henri Maldineil, con quien discute especialmente esta noción, tensión de duración. Lo que le preocupa a Deleuze es fundamentalmente esa tensión en la duración. Esto es lo que permitiría construir una cronotesis del mundo, es decir, una tesis sobre los ritmos del mundo como materias sutiles desiguales. En ese sentido, entonces, digo, lo que invitaría a leer este libro es que atraviesa el ritmo una doble producción, la producción diferencial de modos sonoros, la producción de modos vitales. Quiere decir que este libro podría, en alguna medida, aunque no le gustaría nada al conjunto de sus autores, ser una antropología política de los ritmos vitales, si se lo leyera contracorriente. Y al mismo tiempo, ¿por qué no?, podría pensarse como el modo del abandono de las formas personales hacia una dimensión impersonal de la materia sutil producida por el mundo sonoro. Es decir, podríamos ver de en qué medida los sujetos son producidos por el sonido y a la inversa, de qué manera el sonido es independiente de la existencia de los sujetos. Dos entradas posibles para ese problema del ritmo. Me voy apurando. Entonces,
Las ideas rítmicas componen seres vitales, del mismo modo que las ideas sonoras componen seres musicales. Esta es una idea de fondo que va cosiendo el conjunto de los artículos. Es que el impulso rítmico concreto conduce a algo que Deleuze planteó desde el fondo de su tesis ontológica más poderosa, es decir, la búsqueda de eso que llama anomalía, desigualdad o diferencia. En última instancia, lo digo en ese orden, anomalía, desigualdad o diferencia, porque la anomalía que buscó en el orden estético, la desigualdad que buscó en el orden de los lenguajes del mundo de las artes, es finalmente la diferencia que buscó en el plano ontológico. Anomalía, desigualdad, diferencia son una serie de términos que no son equivalentes y sin embargo establecen una resonancia muy precisa de sus búsquedas. Digo, es que el impulso rítmico concreto conduce a ese diferencial en tanto desigual. De alguna manera los textos que aquí podemos leer están tratando ese desigual, están abordándolo de uno y mil modos, porque ese desigual es el que afecta las síntesis conectivas y disyuntivas de las fuerzas de la materia que acaba de plantearnos Pascal y que está al interior de su texto. Ahora, vayamos a un punto concreto. Hay una curiosa amistad que Deleuze establece con un gran músico y teórico contemporáneo de la música, Pierre Boulez. Una amistad extraña, porque es una amistad intermitente, pero cada vez que de alguna manera Boulez tiene ocasión de provocarlo a Deleuze a hablar sobre la música, lo hace. Y lo hace en relación no solamente al comentario de textos teóricos sobre la composición musical, sino fundamentalmente sobre algo mayor. Lo hace para pensar qué relación hay entre la etología con la que él eligió pensar la música y fundamentalmente las composiciones contemporáneas de la música. Ese vínculo es un vínculo especialmente productivo. Boulez está en lo cierto cuando cree que el mundo contemporáneo, y es algo que puede leerse al interior de este libro, está definido por la preeminencia del ritmo y la concepción del tiempo como pulsación. El tiempo pulsado y no pulsado, que de alguna manera hace a toda la teoría de la música contemporánea después de Stravinsky. De algún modo, la polifonía y la armonía, que habían sido dos dimensiones de la teoría musical capitales para pensar la teoría de la música, centrales por ejemplo en Hegel, han quedado, dice Boulez, secundarizadas por las categorías dominantes del ritmo y la pulsación. Digamos que Deleuze entonces encuentra un aliado extraordinario en Boulez, alguien que lo provoca para pensar la música contemporánea, alguien que le permite tomar distancia del modo conceptual y teórico con el que Hegel piensa la tradición del arte del tiempo sonoro. Algo se vuelve audible cuando inventa un oído. Digamos, esa es una idea central para Deleuze. Algo se vuelve audible cuando inventa un oído del ritmo, un oído de la pulsación de los tiempos. Es decir, cuando lanza el oído hacia la materia sutil. El oído en conexión, en relación con esa materia sutil, se convierte, como dice Nietzsche, en un ritmo amplio para un oído venidero. Digamos que este libro tiene una propuesta curiosa. No habla solamente de una teoría de la música existente, sino que aspiraría al mismo tiempo a un ritmo amplio para la invención de un oído venidero. Solamente sería posible sostener ello desde la desigualdad como el gran integrador, es decir, el ritmo como desigualdad integradora, principio de movimiento y de distribución, principio de consistencia y de composición. Bien, entonces el ritmo es el acceso a la materia fuerza de la que hablaba Pascal, de la que provienen las intensidades expresivas y la distribución de las variaciones sonoras. Por lo pronto, la vida como la música
está dada por el movimiento desigual en lo real. Esta es la tesis de este libro. La vida, como la música, está dada por el movimiento desigual en lo real. Este movimiento desigual proviene de la materia fuerza y de su conversión por el estilo de composición sonora en una materia sutil. Por lo tanto, si ustedes me preguntan qué es lo que van a encontrar aquí, es cómo una materia fuerza puede transformarse por el estilo de composición en una materia sutil. Esa sería la aspiración de fondo de la discusión de estos artículos. Es decir, que la vida, como la música, es la puesta en variación continua del ritmo. Esa sería su tesis de fondo en mi lectura. Por ello, vale pensar aquello que plantea Boulez y que forma parte del título de uno de los artículos cuando dice: prefiero defender las formas de vida que defender la vida de las formas. Y en ese sentido creo que las formas están para ser transformadas, sin lugar a dudas, y las formas de vida, en última instancia, están ligadas a esa transformación, no solo por la vida de las formas, sino por su propia destrucción. Y en ese sentido, yo elegiría una serie de nombres que en este libro, en la teoría musical, me ayudarían a pensar lo que dije. El primero, Debussy, El mar. Quisiera que ustedes hicieran esa experiencia sonora, es decir, tener una relación íntima con una ola y al mismo tiempo con sus materias de agua, con sus moléculas, con su propia constitución. El segundo momento, Messiaen, querría que ustedes tuvieran una relación entre un mundo del canto de un pájaro y la inexistencia de diferencia entre el canto humano. Esa relación me parece un lugar absolutamente capital aquí. Stockhausen, me gustaría que ustedes pudieran escuchar, ¿sí?, el sonido del cosmos, que no es aquel que prometía Pitágoras, sino otro. Y por último, Steve Reich, quien nos dice que el cuerpo humano siempre es otro cuerpo, cuando el ritmo lo transforma, lo construye y lo produce. Nunca el que heredamos, nunca el que imaginamos, nunca el que estaba construido antes por el hábito, la creencia y la costumbre en nosotros. Gracias. Me parece que está bien leer este libro.